Veamos las características de los compuestos binarios de hidrógeno. Dentro de esta función química vamos a analizar tres grupos. Algunos compuestos binarios los forma el hidrógeno con elementos de los grupos 16 y 17. Los denominamos compuestos covalentes de hidrógeno y elementos del grupo 16 o 17. Y también se los suele denominar, especialmente a los del grupo 17, haluros de hidrógeno. Estos compuestos se explicaron previamente en el tema ácidos, ya que justamente son los compuestos gaseosos que cuando se disuelven en agua forman los hidrácidos. Veamos entonces los estados de oxidación que usan cada uno de estos elementos en este tipo de compuestos. El hidrógeno utilizará el estado de oxidación +1 y los elementos del grupo 16 van a utilizar el estado de oxidación -2, o bien, si son los elementos del grupo 17, utilizarán el estado de oxidación negativo que tienen, que es el -1. Estos compuestos gaseosos, cuando se disuelven en agua, forman los hidrácidos. Simplemente vamos a hacer un repaso de lo que ya vimos en la parte donde explicamos justamente los hidrácidos. La fórmula va a estar dada por el hidrógeno a la izquierda y a la derecha el elemento del grupo 16 o 17 que corresponda. Por ejemplo, el sulfuro de hidrógeno está constituido por moléculas que se forman por enlaces covalentes entre el hidrógeno y el azufre. En este caso se trata de dos enlaces simples del hidrógeno, del azufre, uno con cada hidrógeno. La partícula la representamos de esta forma, indicando en cada una de estas uniones el enlace simple. Cuando esta sustancia se disuelve en agua, formaría el ácido sulfídrico. En cuanto a la nomenclatura, ya vimos que si se trata de una solución acuosa de estos componentes, se denominan ácido y el nombre del elemento seguido de la palabra hídrico, como por ejemplo el ácido sulfídrico o el ácido clorhídrico. Y que si los compuestos estaban puros, en estado gaseoso, que es donde, digamos, correspondería el nombre de haluro de hidrógeno, entonces se los denomina con la raíz del nombre del elemento, luego uro y luego de hidrógeno, como en este caso sulfuro de hidrógeno o cloruro de hidrógeno cuando están en estado gaseoso. Vimos también la ionización de estos hidrácidos, que manifiesta el carácter ácido por la liberación de los protones, que en agua forman el catión hidronio o bien oxonio, que es lo mismo. Y vimos también que si el ácido era poliprótico se podía plantear una ionización en etapas, en donde en una primera etapa se formaría a partir del ácido sulfídrico el sulfuro ácido, que es este anión, y en una segunda etapa se formaría directamente el anión sulfuro sin ningún hidrógeno. Otro grupo de compuestos binarios de hidrógeno lo forma el hidrógeno con los elementos del grupo 15. En este caso, a esta función química la denominamos compuestos covalentes de hidrógeno y elementos de grupo 15. El amoníaco es un ejemplo de este tipo de compuestos y es un constituyente de muchos productos de limpieza, además de que tiene numerosas aplicaciones industriales y agronómicas, ya que se lo utiliza como fertilizante. En estos casos, el hidrógeno va a actuar con su estado de oxidación positivo y el elemento del grupo 15 va a actuar con su estado de oxidación negativo, que es el -3. Estos compuestos están unidos covalentemente, entonces estos átomos, están unidos covalentemente, por lo que forman compuestos moleculares, y así se forman moléculas discretas, por ejemplo, del amoníaco, y si representamos esta sustancia, la deberíamos representar en estado gaseoso, y por lo tanto tenemos esta representación en donde las moléculas están separadas entre sí. Veamos ahora cómo deducir la fórmula de este tipo de compuestos. El hidrógeno también forma otro tipo de compuestos binarios, ahora de tipo covalente, y los forma con los elementos del grupo 15 de la tabla periódica. Para escribir las fórmulas de estos compuestos, vamos a escribir primero el símbolo del elemento del grupo 15, por ejemplo el nitrógeno, y luego el hidrógeno. En estos compuestos, el hidrógeno va a actuar con estado de oxidación +1, y el elemento del grupo 15 va a utilizar su estado o su número de oxidación negativo, que en este caso es -3. Por lo tanto, para formar el compuesto necesitamos tener 3 átomos de hidrógeno que aporten las 3 cargas positivas para compensar las 3 cargas negativas del nitrógeno. Y entonces el compuesto va a ser nitrógeno, hidrógeno 3.
Este compuesto es un compuesto muy particular, que lo vamos a ver mucho en esta asignatura, que se llama amoníaco. Este tipo de compuestos tienen nombres particulares, en este caso amoníaco. El equivalente que forma el fósforo tiene fórmula fósforo hidrógeno 3 y se llama fosfina, y el equivalente del arsénico es arsénico hidrógeno 3 y se denomina arsina. En cuanto a la nomenclatura, como se indicó en el video, se utilizan los nombres triviales de estas sustancias: amoníaco, fosfina y arsina o arsenamina. En cuanto a las propiedades químicas, vamos a ver cuál es el comportamiento en solución acuosa. Y para eso nos vamos a centrar específicamente en la hidrólisis del amoníaco. El amoníaco es el único de estos compuestos que forma iones estables en solución acuosa. En esa reacción lo que sucede es que se rompe la molécula de agua y se incorpora el protón a la estructura del amoníaco, liberando aniones hidróxidos a la solución. Esto le da un carácter básico a este tipo de sustancias y vamos a ver un poquito más en detalle de qué se trata este comportamiento. La molécula de agua, como está indicado en esta estructura de Lewis, tiene dos enlaces covalentes simples entre el oxígeno y cada uno de los hidrógenos. La hidrólisis del agua consiste en la ruptura de esta molécula, tal como está indicado acá en esta estructura de Lewis con la tijera, en donde se muestra que el electrón del hidrógeno, de uno de los hidrógenos, se separa del hidrógeno y por lo tanto queda con el resto de la molécula. Esto hace que esta partícula quede con carga positiva como protón y el resto de la partícula queda con una carga negativa de más y por lo tanto forma el anión hidróxido. Como dijimos, este proceso se llama hidrólisis, dado que hidro indica agua y lisis ruptura. La molécula de agua entonces se separaría en estas dos partículas, el protón y el hidróxido. Lo que sucede con el amoníaco es que cuando el amoníaco se disuelve en el agua, se produce esta ruptura que está indicada en la primera ecuación, y el protón se incorpora a la molécula de amoníaco. De esa manera se forma este catión, que sería nitrógeno-hidrógeno, en lugar de tener 3 hidrógenos, tiene 4, ya que incorpora este otro, y entonces es nitrógeno-hidrógeno 4 con una carga positiva. Esto se conoce como catión amonio. Lo vamos a ver, es un catión muy común y muy utilizado en el laboratorio agropecuario. Y por otra parte se libera entonces el anión hidróxido, que como dijimos es lo que queda de la molécula de agua una vez que se separó. Esto lo podemos representar también a través de las estructuras de Lewis, mostrando cómo se forma el catión amonio con una carga positiva. Fíjense que en la estructura el nitrógeno tiene 5 electrones en el último nivel, que son los 5 electrones marcados con negro. Hay 3 electrones con rojo, que son los electrones de los 3 hidrógenos que formaban la molécula de amoníaco, y este hidrógeno se incorpora a la molécula sin el electrón. Como veíamos acá, una vez que se rompe esa molécula, el hidrógeno queda sin el electrón. Por lo tanto, sería el protón, que es lo que da esta carga positiva. Y aquí tenemos también representada la estructura de Lewis del anión hidróxido. Así representaríamos entonces a este tipo de partículas, una partícula que tiene una carga positiva y la otra partícula que tiene una carga negativa. Por último vamos a ver los compuestos binarios de hidrógeno, que el hidrógeno forma con los metales de los grupos 1 y 2 de la tabla periódica. Este tipo de compuestos se conocen con el nombre de hidruros. Los hidruros son compuestos iónicos, están formados por el catión de un metal de grupo 1 o grupo 2 y por el anión hidruro, que es un anión que se forma cuando el hidrógeno gana un electrón, y de esa manera entonces queda una partícula con carga negativa. En la tabla periódica vamos a ver que en estos casos el hidrógeno utiliza el estado de oxidación -1, es en los únicos compuestos en donde el hidrógeno utiliza estado de oxidación negativo, y los metales de grupo 1 y 2 van a utilizar el único estado de oxidación que tienen, que es el +1 para el caso de los metales de grupo 1 y el +2 para los metales de grupo 2. Veamos cómo se deduce la fórmula de un hidruro. Los hidruros son compuestos binarios que forma el hidrógeno con elementos electropositivos.
Vamos a considerar los hidruros que forma el hidrógeno con elementos de grupo 1 y de grupo 2 de la tabla periódica. Con elementos de grupo 1, por ejemplo, vamos a ver cómo se escribe el hidruro de sodio. Vamos a escribir primero el elemento sodio y luego el elemento hidrógeno. Como son compuestos iónicos, vamos a ver cuál es el balance de cargas, dado que este compuesto no tiene carga, o sea que eléctricamente es neutro. El hidrógeno está actuando con estado de oxidación -1, por lo tanto su carga es -1. Y el sodio tiene un estado de oxidación +1, por lo tanto su carga es +1. Es decir que entonces esta es la fórmula del hidruro de sodio. +1 menos 1, 0. Si tuviésemos que escribir la fórmula del hidruro de calcio, vamos a escribir de la misma manera primero el elemento calcio y luego el elemento hidrógeno. El hidrógeno actúa con estado de oxidación -1 y el calcio va a actuar con estado de oxidación +2. Para formar el hidruro, entonces, necesitamos tener dos átomos de hidrógeno para tener dos cargas negativas que compensan las dos cargas positivas del calcio. Por lo tanto, la fórmula del hidruro de calcio será calcio hidrógeno 2. En cuanto a la nomenclatura, vamos a ver que es muy sencillo, debido a que se nombra hidruro de y el nombre del metal del cual se está formando esa sustancia. Por ejemplo, para el caso del sodio sería hidruro de sodio, para el caso del magnesio, hidruro de magnesio. De esta manera, entonces, hemos visto los compuestos binarios de hidrógeno.